a quien está encabezando la redacción, que era una abogada que era muy simpática, muy amable, y le dijimos, no, era una mujer, Elena, era una mujer que fue del ELN, de hecho. Entonces le dijimos, oye Margarita, mira, es que ¿por qué no metemos esto? Y era un artículo que dice, porque quedó en el código de policía, para que cuando las jodan por la calle, si hay alguna lesbiana acá, porque yo no sé, sí, no, yo no sé, yo no presupongo nada, ni la heterosexualidad ni el lesbianismo. Bueno, el caso es que el artículo dice que será una contravención, digamos, una falta contra la conducta, digamos, vulnerar o agredir a una persona en razón de su orientación sexual, raza, bla, 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 pero ¿qué orientación sexual? Y dice también que si por expresiones propias, digamos, como no sé cómo quedó, como de las culturas, digamos que se conformaban alrededor de la orientación sexual o la persona que agreda, mejor dicho, a una lesbiana, a un gay o a un bisexual por estar besándose en la calle, podrá ser sancionada. Eso fue lo primero, y eso mucha gente no lo sabe, ni siquiera los policías. O sea, los policías hacen lo contrario. Pero bueno, digamos, eso fue lo primero. Lo segundo fue meter algunos talleres para personas transgeneristas de mártires dentro de los talleres que yo dictaba sobre participación, y fue un taller muy grande con gente de transgénero. Y bueno, y por último, pues lo último que hice, sin que me pagaran por eso, sin que me dijeran en su contrato o sus funciones está hacer eso, fue, digamos, plantearlo del proyecto de acuerdo para la política pública LGBT de Bogotá, que lo hice mientras estaba trabajando con Carlos Vicente Ru, y que, digamos, ahí se llamaron a muchas organizaciones también para que participaran, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hay muchas formas de hacer las cosas. Y todo esto, digamos, con todo esto yo no obtenía, digamos, ningún beneficio personal. Es más, yo me estaba sumando trabajo a mí, pero yo sabía que tenía una posición estratégica y lo podía hacer. Bueno, me fui de Colombia, ya para terminar, me fui de Colombia, entonces llegué a España. En España al principio estuve en Asturias y participé en un grupo que se llamaba Tribas. Cuando yo estuve en España me empecé a dar cuenta que el tema ahí no era solamente la orientación sexual y esas cosas, sino también la migración. ¿Qué pasaba con las mujeres migrantes, lesbianas, bisexuales, etcétera? Porque yo me daba cuenta que ahí el tema no era solamente que fueras discriminada por ser lesbiana, que en Oviedo es muy fuerte, de hecho porque es una zona muy conservadora de España, de donde Franco se casó, de hecho. Asturias en general le hizo mucha oposición a Franco, pero Oviedo, que es la capital de Asturias, era muy franquista. Entonces estas mujeres tribadas estaban en Gijón, y bueno, digamos como que yo traté de meter el tema ahí y era difícil, pero fue una experiencia interesante porque era, digamos, porque sin que hubiera mala intención de parte de ellas, había xenofobia. ¿De qué manera? O sea, no podían creer que una mujer colombiana estuviera haciendo una maestría y que dijera las cosas que yo decía. En Asturias, en Madrid o en Barcelona es distinto, ¿sí? La gente tiene más contacto con el mundo, digamos, pero entonces, digamos, como que fue una experiencia que tuvo cosas muy interesantes. Ellas terminaron, tuvieron unos conflictos también, etcétera, pero digamos que esa experiencia fue importante porque era como mi primera experiencia afuera, pero digamos no fue la más determinante. O sea, conocí gente muy interesante y me hizo reflexionar mucho, muchísimo, ¿sí? Bueno, luego me fui a Holanda, y en Holanda, digamos, como que las experiencias organizativas eran mucho más débiles, ¿sí? Sobre todo porque seguramente, digamos, como que hay muchas propuestas, por ejemplo, anarquistas y tal, así que ahí, digamos, como que
fundamentalmente la resistencia que hice era, bueno, pues me tocaba estudiar como una loca, entonces era muy difícil, pero el solo hecho de plantear el tema en la universidad no era, o sea, uno se imagina que en Holanda todo está solucionado, no es así, para nada, en absoluto. Es decir, yo tenía de profesora a Rosy Braidotti, que es una mujer, pues, una académica muy conocida, y digamos en Holanda está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero Rosy Braidotti, mi profesora, era una de las que se acababan de casar, ¿sí? A sus 45 o 58, no sé cuántos, se acaba de casar. Y en Holanda, digamos, como que descubrí otras formas, digamos, como empecé a reflexionar sobre otras formas con una amiga que era anarquista, el esloveno, y digamos que ella lo que planteaba, o sea, como que ella en Eslovenia tenían un festival que se llamaba el Festival como Rojo Queer, digamos, o sea, entre anarquista y queer, ¿no? que tenían allí, y digamos las propuestas eran muy desde el cuerpo, muy desde, digamos, irritar a la gente, ¿sí? Ese tipo de cosas que aquí yo ya las había visto, obviamente, empezando por Lorena Monsalve, que hacía cosas de sadomasoquismo acá en Colombia, y bueno, muy interesantes, pero bueno. Pero entonces digamos como que ahí también vi otras formas de resistencia que a veces no van por la organización. Bueno, pasemos ya rápidamente otra vez a España para terminar y darles la palabra. Y bueno, fue mi experiencia ya haciendo la tesis sobre migración, o sea, fíjense cómo el estar en un espacio organizativo me llevó a una reflexión que me llevó a hacer una tesis, ¿sí? Entonces, en España empecé a hacer mi tesis y a darme cuenta de que las mujeres migrantes, ¿sí?, que van en malas condiciones, no como yo que iba privilegiada con una beca, muy consentida yo y todas esas cosas, no como yo privilegiada, sino mujeres que llegan en condiciones realmente difíciles, pues en donde se veían, no en Chueca. Chueca es la oficialidad en donde se ve la gente que puede pagar, ¿sí? No se veían en Chueca, las mujeres migrantes se veían en las ligas latinoamericanas de fútbol, ¿sí? Y ahí fui yo y empecé a ver cómo eran las cosas, las relaciones, etc. De ahí después salió una propuesta organizativa de unas mujeres para trabajar con mujeres migrantes. Pero digamos que hubo, o sea, un acercamiento con una cosa organizativa muy interesante que fue todo el movimiento Ocupa en Madrid, que tiene unas cosas muy interesantes porque es un movimiento, digamos, que integra muchísimas cosas, que es, digamos, una cosa que es lo que ahora me interesa, que integra todos los temas de orientación sexual, pero también todos los temas de justicia social, todos los temas, digamos, de género, feminismo, edades, y resulta que empezamos a trabajar con una organización que se llama La Escalera Caracola. La Escalera fue una experiencia Ocupa. ¿Qué es lo Ocupa? Pues es llegar a una casa desocupada que no está siendo habitada y tomársela. Eso es una forma de resistencia frente, digamos, a la especulación que hay urbana, ¿sí?, sobre la vivienda, ¿sí? Porque claro, o sea, ustedes ven, los arriendos suben en las ciudades y se empieza a cobrar muchísimo porque la gente empieza a tener una demanda y empieza a haber una desproporción absoluta, que es lo que está pasando en Bogotá. O sea, miren, desde cuando yo me fui a cuando llegué acá, yo dije, o sea, la especulación en Bogotá es una cosa impresionante, impresionante. Y obviamente eso atenta ¿contra qué? Contra el derecho a la vivienda, ¿sí? Bueno, el asunto es que estos movimientos hacían eso, eran muy divertidos, claro, allá la gente tiene muchas más comodidades, más cosas ganadas, a veces había ocupas a los que los papás les pasaban 1000 euros mensuales, entonces pues, es muy fácil ser ocupa, sí, pero bueno, digamos que, pero hay otra gente que realmente vivía de ocupa porque era la forma de hacer resistencia, pero además también de sobrevivir. Entonces, digamos, La Escalera Caracola era un proyecto Ocupa feminista que tenía además una sección de lesbianas muy importante.
Digamos, yo cuando ya empecé a participar ahí no era Ocupa, pero era un proyecto de autogestión completamente. Entonces tenía su casa en Lavapiés, se lo ganaron a punta de muchísimo esfuerzo, de noches en vela, de una cosa colectiva, y dentro de la escalera pues funcionaban ya muchos grupos. De ahí empecé a trabajar en una cosa, ya para terminar, que se llamó El Orgullo Migrante, que fue una marcha, digamos que hicimos una mani, como le dicen allá, alternativa a la gran mani de Madrid que le encanta a todo el mundo, que está llena de carrozas y de colores y de gente de músculos y de aceite y de todas esas cosas. Hicimos una cosa que era el orgullo migrante y marchamos, digamos, por otro lado y digamos en otra fecha, organizaciones preguntando cómo afectaba la reforma de la ley de